Bueno, decía el presidente Abinader en su mensaje que la República Dominicana está estremecida por la invasión rusa a Ucrania. Eso tiene sus efectos en todo el mundo, en las poblaciones de todo el mundo. José Miguel Gómez le llama traumas de guerra. Parece que la psicología, la psiquiatría caracteriza bien eso. Vamos a ver, señor, buenos días, como todos los viernes. Buenos días, gusto de ver los viernes. Mira a mi amiga Katherine, lo bien que se ve con ese color tan fuerte. Gracias. Le caen bien los colores fuertes a Katherine. Si usted no estaba viendo el programa, le tiraron un piropo también por Facebook temprano, así mismito. Es que los viernes a uno le entra como una emoción. Qué bien. Yo tengo un compañero acá en el canal que él trabaja los fines de semana. Yo le digo, los jueves empieza a trabajar. El otro día yo le digo, cada vez que yo te veo me siento tan contenta. Y me dice, ¿en serio? Y yo le digo, porque sé que se acerca el fin de semana. Doctor, yo no creo que el país esté estremecido, no creo, pero sí tiene su impacto esa situación. Y hablábamos de los precios de productos comestibles, los precios de los hidrocarburos, y entonces eso preocupa a la gente. Diríamos que las personas en el mundo entero están consternadas con el problema de la intervención de Rusia a Ucrania. Y puede ser que Rusia numéricamente, con un ejército poderoso, gane la guerra, pero moralmente la pierde. Y económicamente también. Moralmente porque 80 años después de la Segunda Guerra Mundial, nadie se imaginaba que se iba a invadir un país, que se iban a matar inocentes, que se iba a tener un control de una guerra que perdemos todo. Entonces, cuando uno analiza el impacto emocional, el impacto psicológico, fíjate que el mundo entero está en nerviosismo, el mundo entero está tenso, el mundo entero está preocupado, porque salimos de una pandemia donde se perdieron tantas vidas, millones de desempleo, economías quebradas en todo el mundo. Y cuando los países parece ser que se quieren la economía dinamizar y volver a la normalidad, aparece Putin con esta intervención descomunal. Y fíjate que se canalizaron todos los instrumentos de diálogo posibles. Varios presidentes le visitaron y le pidieron posponer, ir a diálogo, buscar soluciones. Y fíjate que aún así no pudo temperar y prevaleció la psicorrigidez de este presidente ruso. Y hoy en día no solamente el pueblo ucraniano está viviendo el dolor, el miedo, el temor. Fíjate que anoche había millones de ellos viviendo, durmiendo debajo de puentes, en metros, debajo de iglesias, debajo de vehículos. Es decir, abandonaron sus casas con sus niños, huyendo con sus esposas, los ancianos, huyéndole a perder la vida. Entonces, eso te trae, lo primero, un estrés agudo, un miedo, un nerviosismo, una inseguridad. Y lógicamente, Nelson, las guerras son pérdidas numerosas de humanos, pero también es un duelo colectivo y un dolor que no se supera. Y encima de eso, después viene el estrés postraumático, las depresiones, las fobias, las frustraciones, los niveles de miedo, de inseguridad. La gente se queda con una sensación de paranoia. Es decir, cuando a un país lo impactan con bombas y lo impactan, tú te imaginas la cantidad de niños que tienen que estar en Ucrania con terror nocturnos, con miedo, orinándose, defecándose, con ansiedad, niños que se les va a caer el pelo, gente que va a desarrollar estrés postraumático, gente que va a tener trastornos psicosomáticos, gente que va a entrar en una depresión, gente que se va a suicidar porque no va a soportar el impacto de esta guerra. Eso es que se ve en salud mental.
Doctor, hablemos de lo que ocurre en el impacto de la guerra fuera del lugar donde se está produciendo la guerra, porque en estos tiempos, quizás no en la Segunda Guerra Mundial, aunque la Segunda Guerra Mundial fue totalmente cubierta desde el punto de vista del audiovisual, lo que estamos viendo ahora es una guerra en tiempo real. Vemos a personas que incluso están transmitiendo en vivo lo que está ocurriendo en las calles de Kiev, en las calles de las provincias que se anuncian como separatistas o independentistas y en donde en este momento hay bombardeo. ¿Cómo repercute esto en una psiquis global dominada por el impacto de las redes sociales? Mira, cuando todos, como tú dices, Catherine, de forma inmediata recibimos la noticia en vivo de lo que está pasando en ese momento. Y podemos ver personas mutiladas, y se pueden ver personas que perdieron la vida, y se puede ver niños destrozados. No, y el grito, doctor, el grito de la guerra, yo creo que es un sonido desgarrador. Sí. La gente llorando de manera desesperada. Sí. Eso impacta inmediatamente al cerebro. Y cuando digo que impacta al cerebro, es que el cerebro recuerda más el trauma que lo bueno. El cerebro, cuando recibe un impacto, ese impacto emocional se queda grabado en las amígdalas cerebrales, en el hipocampo, y esa memoria registra ese evento y se queda con ese evento. Y ese es el efecto del estrés postraumático. Imagínate que eso está sucediendo en Ucrania y el mundo entero, Europa, nosotros en el Caribe, lo estamos viendo y lo estamos percibiendo. Y cuando tú te levantas en la mañana y pones estas noticias, fíjate que tu humor cambia, tu sensibilidad humana está tocada, tú sientes el nivel de aflicción. Por más insensibilidad que pueda tener una persona, cuando ve esa noticia se aflige, cambia su actitud emocional. A muchos le da ira, le da rabia, le da enojo, le da frustración. Mucha gente piensa cómo es posible que todavía un ser humano piense en la guerra. Y más Rusia, que le perdió más de 25 millones. Hitler le mató a Rusia. Es decir, ¿cómo es posible que los eventos traumáticos históricos no cambien la revisión de actitudes de los seres humanos para hacerlo más organizado, más humano, más sensible, y hacer hacedores de paz y de cultura de convivencia? Cuando algo se pudo hablar, dialogar, evitar esa guerra. Y todavía está a tiempo. Yo espero que recapacite y pueda parar y se puedan retirar. Doctor, y las personas que lamentablemente tienen la desagradable experiencia de vivirlo, ahí hay soldados, pero también hay muchos civiles expuestos, hay periodistas cubriendo, hay gente que está haciendo cualquier otra, asumiendo cualquier otro rol, y lamentablemente tienen también que pasar por eso, por esa experiencia. Siempre hemos hablado o siempre hemos escuchado de que las personas como que no se curan de eso, que eso se queda permanentemente. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué tan fuerte el impacto psicológico y qué tan duradero puede ser? Mira, Víctor Frank, un psicólogo que estudió todo el comportamiento psicológico y emocional de la guerra, tiene 3 libros, El sentido a la vida, La trascendencia a la vida y El sentido de utilidad durante el trauma. Y Víctor Frank pudo, ese brillante maestro de la psicología, desde el punto de vista existencial, donde la gente en plena guerra también aprende a ser resiliente, donde la gente que mantiene el sentido de vida dentro de un proceso de trauma puede perdurar y sobrevivir al trauma y sale más fortalecido del trauma. Por eso las personas en medio de una crisis, en medio de una adversidad, las personas tienen que mantener el sentido de utilidad, el sentido de vida, el sentido de trascendencia, el sentido de sobrevivencia, de la solidaridad, del altruismo, en medio de las vicisitudes, porque eso fortalece más al ser humano. Y ese sentido de lucha, de permanencia, de resistencia,
de la gente de Ucrania los va a fortalecer. Los va a fortalecer. Y yo pienso que esta guerra Rusia la pierde porque moralmente la va a perder. Porque incluyendo un país tan fuerte y con uno más débil. Y decir al presidente de Ucrania, nos han dejado solos. Entraron y nos dejaron solos. Hay solidaridad y hay respuestas y penalidades económicas. Pero son ellos que están muriendo. Son ellos que están sintiendo, no solamente que le están destruyendo el ejército, no, sino que le están destruyendo aeropuertos, le están destruyendo escuelas, le están destruyendo estructuras que le van a dañar la economía y la historia. Y cuando tú entras a un país totalmente destruido, el impacto es doble, porque tiene el trauma de la pérdida y tiene el retrato humano que se queda por décadas. Entonces eso por eso genera el estrés postraumático, que 6 meses, 10 años, 20 años, tú sigues viviendo el trauma. Fíjate los veteranos de Vietnam, cómo todavía en Estados Unidos aparecen uno con unas alteraciones psicoemocionales que hacen delirio posguerra y disparan creyendo que están en la guerra. Esos son de los traumas de la guerra. Esas grandes adicciones después de la guerra. Son muchas cosas que dejan la guerra. Por eso siempre hay que evitarlas. Por eso siempre hay que evitarlas. Hay que evitar la guerra. Yo le voy a preguntar sobre el perfil desde el punto de vista de la psiquiatría de Putin. Usted sabe de eso porque usted hizo una de presidente dominicano. Pero quiero hacer un paréntesis porque usted se fue 80 años. Pero hay una invasión más reciente, la del Golfo Pérsico. Ahí tuvo hasta República Dominicana involucrada. Pero además de eso, sobre la base de una gran mentira, de que las armas de destrucción masiva, pero también sobre otro ángulo, la parte del negocio comercial, el armamentismo. Es decir, que esta guerra trae aparejado muchísimas cosas malas. Pero yo lo que quiero preguntarle es, ¿cómo usted visualiza a Putin en su psiquis? Fíjate que Putin siempre ha dado una demostración y hay una percepción mundial de un hombre frío, distante, calculador, obsesivo, obstinado, un individuo poco reflexivo. Y este comportamiento te habla de la irreflexión de una persona que no escucha, que es psicorrígido y sobre todo que maneja emociones negativas. Y cuando uno ve una persona que ha llegado a ser déspota, un individuo no democrático que coarta libertades, que coarta derechos, que se ha impuesto en un país por más de 20 años a dirigirlo de manera antidemocrática, te está hablando de un perfil de una persona que tiene daños en su estructura de su personalidad. Y el mundo que estudió a Stalin, que estudió a Mussolini, que estudió a Trujillo, que estudió a Hitler, se da cuenta que detrás de esos individuos que se hacen líderes de masa, pero que se hacen líderes que se sienten predestinados y que se sienten como líderes necesarios, detrás de esos individuos hay ciertas psicopatías y hay ciertos daños en la estructura de la personalidad. Y cuando uno lo estudia, es así, es así. Yo pienso que moralmente, espiritualmente, el presidente de Rusia va a quedar malparado en la historia de la humanidad como uno de los individuos que pasó por siglo XXI que le hizo daño a la humanidad. No va a quedar como una referencia mundial ni social, no va a quedar como una trascendencia histórica digno de imitar, va a quedar como un individuo dañado, como un individuo que le ha hecho daño a la humanidad, no aporte a la humanidad. Y eso se está viendo, porque como te dije en principio, ¿cuántos presidentes le visitaron
y le suplicaron y le rogaron y le dijeron continuar el diálogo, posponer eso, y no valió nada. Se nota que el conflicto latente y de escalada, Nelson, es económico, es histórico, es social, es tratar de recuperar lo perdido en la degradación, la desintegración de la Unión Soviética, pero hay tanto las Lituania y los demás países que ya son miembros de la OTAN que no van a poder tampoco volver atrás. Entonces yo pienso que al conflicto hay que buscar una salida. Dios que ilumine y que se ocupe de la mente de hombres como Putin. Doctor, nosotros hemos recibido, incluso evidentemente hemos estado buscando exhaustivamente material de Ucrania, de Rusia. Hay una pregunta recurrente: ¿cuántos dominicanos están en Ucrania en este momento que necesiten de alguna manera la acción de las autoridades dominicanas? Todavía no se tiene un dato oficial sobre cuántos dominicanos están. Sabemos que están haciendo contactos, que la Cancillería hace algunos oficios. Nosotros tuvimos el reporte a través de redes sociales de una joven que es dominicana, que se llama Scarlyn Cuevas. Ella actualmente está en Ucrania, ha puesto varios mensajes en sus redes sociales sobre la situación que está viviendo en ese país y lo que se está haciendo para localizar a otros dominicanos. Es bueno que la escuchemos. Veamos. Yo estoy regresando del supermercado. Qué situación más jodida, realmente. Ya yo me puse en contacto con un chico que está en Kiev, que me mandaron la información por DM. Por favor, el que tenga contacto con alguna persona dominicana, me lo pasa, porque hay que saber con exactitud cuántos dominicanos hay aquí. En la noticia, en muchas noticias se está diciendo que solamente soy yo que estoy varada aquí. No. Esperemos que la situación no pase a mayores. Yo espero de verdad que ellos no ataquen aquí en esta ciudad, pero si lo hacen, aquí hay refugios de bombas y eso para esconderse. Pasó un camión de guerra aquí en mi calle hace creo que 10 minutos. Si yo no me contacto mañana con mis amigos, con mis familiares aquí en las redes sociales, no necesariamente tenga que ser que me haya pasado algo, pero que ellos corten las líneas de comunicaciones, la señal completamente. Bueno, ahí están las declaraciones de esta joven dominicana que no vive en la capital de Ucrania, pero que está de alguna manera comentando. Ella publicaba incluso, doctor, las imágenes del supermercado, evidentemente desabastecido. Esa imagen es desalentadora, dolorosa además para todos los que han tenido que vivir y recordar un conflicto similar. En la República Dominicana se tiene experiencia sobre esto y a veces uno conversa con personas que todavía sufren psicológicamente por el drama de la guerra que se vivió en los años 60. Así que yo creo que de una manera evidentemente distinta, no hay una comparación relativa, pero el efecto puede durar años, décadas, la vida, ¿no? Ese efecto de la guerra dura muchos años, Catherine. Los traumas a veces se quedan permanentes y se quedan en huella somática de por vida. Es decir, hay personas que pueden avanzar y sobreponerse a un trauma, pero hay personas que se quedan lamentablemente con huella somática del trauma durante muchos años y hasta su propia desaparición. Pero fíjate que estas jóvenes dominicanas, sí, cómo están viviendo el temor y el miedo allá, la inseguridad. Pero tú también puedes pensar que los familiares de ellos aquí, cuando ahorita Rusia corte las comunicaciones, intervenga las redes, ¿verdad? Que de eso sabe Rusia, que no va a haber comunicación. Entonces la incertidumbre, también la desesperanza, el miedo, el temor, todo eso va a pasar en la convivencia de una familia, en la historia de una familia, y eso lo están viviendo muchos ucranianos a nivel del mundo, en España, en Portugal, en República Dominicana,
se está viviendo el dolor colectivo. Entonces, hay que orar, hay que pedir por la paz, hay que pedir que Dios ilumine la mente de Putin y que puedan retirarse y que puedan parar la guerra. Es lo que se quiere, porque las pérdidas humanas que va a haber en Ucrania van a ser miles y miles de personas que van a perder la vida lamentablemente. Bueno, para atrás no van, ellos se quedan ahí, o sea, ellos se van a anexar esa parte. Hablábamos ahí de Donetsk y Lugansk, ya, una ganancia neta. Si Esas dos regiones. Si le dan chance y no hay una negociación, una cosa, pueden a tirar 2 zancas más para adelante. Bueno, muchas gracias, doctor. Usted es un hombre con una gran sensibilidad humana. Eso es importante para su profesión. Gracias. Gracias, doctor.